Buenos días a todos y ante todo gracias por estar aquí a estas horas después de la fiesta, como dicen, de ayer, y sobre todo para hablar de algo que siempre digo que parece el último olvidado, que es el aspecto, el último pie del reto que suponen las nuevas directivas o los nuevos reales decretos, siempre está en el laboratorio, porque el papel es muy sufrido y escribir algo para que luego se cumpla, y los que lo sufrimos después somos los que estamos en el laboratorio, pues a veces resulta un poco complicado. En nuestro caso, como bien dije, más de 30 años dedicada a lo que en mi empresa llaman los bichos, es decir, a la microbiología, a lo que no se ve y que de alguna manera hemos querido poner siempre de manifiesto y que nos ha llevado a algunos casos en los que es difícil explicar lo que sucede. Y Proa como tal comenzó hace, casi 30 años, más de 30 años, y desde hace 3 o 4 años pasamos a incorporarnos dentro del grupo Eurofins. Eurofins es un grupo que tiene muchísimos laboratorios a nivel internacional y eso nos ha supuesto la entrada en poder estar con grupos de desarrollo hacia cosas rápidas, que al final es hacia lo que yo voy a explicaros. En el laboratorio ahora nos hemos cambiado recientemente de instalaciones. Deciros que hemos pasado, por lo menos en microbiología, a casi 400 metros cuadrados, lo que nos permite solventar problemas diarios, pero además tener una pequeña porción de laboratorio que siempre hemos deseado para investigar y poner cosas a punto nuevas, que a fin de cuentas es lo que al final le llega al usuario de a pie. No voy a hablar de estrés hídrico porque se ha hablado más que eso de sobra. Hablar el segundo día tiene ventajas, aparte de que a primera hora no las pueda tener, y es que, como ya se han comentado, la mayoría de cosas que pones de introducción, podemos irnos hacia lo que realmente importa, que es qué hacemos en el laboratorio, ¿vale? Evidentemente, dentro de ese estrés hídrico, pues cada vez la cosa irá peor, tanto por el cambio climático como por el aumento de temperaturas y la falta de agua. La reutilización en España, evidentemente, mis datos son de la Comunidad Valenciana por estar allí, pero tanto la Comunidad Valenciana como Murcia y Baleares son las 3 comunidades que más reutilizan. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Pues en el laboratorio, evidentemente, dar servicio. El servicio lo damos a lo que el cliente demanda. Y el cliente siempre demanda, primero, cumplir legislación, y cuando ya esto lo tengo bien puesto, entonces empiezo a preocuparme de si puedo hacer algo más. Siempre hay clientes, y a ellos les agradecemos, por supuesto, que van más allá desde el primer momento y que lo que quieren es mejorar continuamente y aplicar cosas que les permitan, sobre todo, algo para lo que creo que la microbiología debe de estar al servicio, y es para adelantarse al riesgo. Aquí hay riesgos en todas las áreas y la microbiología es lenta, pero podemos tener caminos alternativos que nos lleven a dar rapidez en ese resultado y que al cliente le permita adelantarse a ese posible riesgo. Actualmente en Regeneradas nos centramos en el Real Decreto 1620, que no está derogado, que sigue en vigor y que tenía unas exigencias de parámetros y métodos, y nos enfrentamos a la llegada del nuevo reglamento a partir de junio, que simplifica, entiendo yo, la catalogación de las aguas, pero no simplifica, o mejor dicho, empeora el aspecto de los resultados que se deben de presentar. Cataloga las aguas en 4, los parámetros a los que nos vamos a enfrentar en el laboratorio nuevos están en una diapositiva posterior. E. coli ya es algo que se analiza habitualmente en el laboratorio para estas muestras. Legionela también es algo que se analiza en el laboratorio habitualmente para estas muestras. Las periodicidades más o menos siguen siendo las mismas. Y aquí es donde nos enfrentamos a 2 cosas no nuevas para el laboratorio, pero sí para los gestores de agua, o por lo menos para algunos. Otros sabemos que han ido por delante, donde introduce 2 parámetros importantes, que es el de colífagos y el de esporas de Clostridium perfringens. Las esporas de Clostridium perfringens es un parámetro que lleva de cabeza a la mayoría de asuntos relacionados con agua y tratamiento, porque es uno de los microorganismos más fastidiosos que existen, es uno de los más resistentes y encima es patógeno. Evidentemente no perdamos de vista que todo lo que analizamos lo analizamos desde el punto de vista humano. Si esto no fuera
perjudicial para el humano, posiblemente los límites serían otros y posiblemente estaríamos hablando de otros microorganismos. Pero además introduce pequeñas notas que nos llevan hacia que las cosas se puedan complicar. Se puedan complicar analíticamente en cuanto a que nos llevan a poder analizar otro tipo de cosas como enterovirus, como protozoos, Giardia y Cryptosporidium, que también van a entrar en el reglamento, que ya han entrado, perdón, en el Real Decreto de agua potable. Y por lo tanto nos lleva a, desde el laboratorio, ofrecer confianza en los resultados que a nivel microbiológico no es el nivel químico y que a veces nos puede llevar a interpretaciones, no digo erróneas, pero sí a no comprender exactamente por parte de los clientes el resultado que les estás dando. Estas son las normas. Por desgracia, se nos tiene poco en cuenta a la elaboración de los reales decretos y entonces luego nos enfrentamos a utilizar documentos o bien obsoletos, o bien si no son obsoletos, están traducidos, por desgracia, con una mala traducción y además, en última instancia, que incluso esas normas de las cuales se traduce no han sido elaboradas por comités expertos que luego trasladen esto en el día a día. La teoría microbiológica es estupenda, es buenísima, es un campo apasionante, pero el día a día a pie, de manera que eso lo puedas trasladar a qué voy a hacer en el laboratorio para cumplir, es complicado. Y si nos vamos a los reales decretos en los que cada vez más se está pidiendo acreditación por ENAC para los parámetros que analizamos, cosa que me parece correctísima y que debería ser de ley, esta acreditación por ENAC te lleva al cumplimiento exhaustivo de la norma. Por lo tanto, ese bucle en el que nos encierran a los microbiólogos, pues acaba siendo complicado de salir. Estas son las normas, como os digo, estos son los parámetros principales en los cuales se va a basar esta nueva directiva y estas son las normas en las que se basa. La microbiología tiene una cosa, yo siempre digo que las bacterias son muy simples, porque la bacteria solo tiene un papel en esta vida, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese sistema tan sencillo, que hace que no lo vemos, hace que queramos que se multiplique muchísimas veces una encima de otra para que al final sea visible al ojo humano. Eso es lo que nos lleva a incubar durante varios días para generar esas generaciones, valga la redundancia, de muchas bacterias superpuestas una encima de otra. Ese querer ver hace que necesitemos tiempo de incubación a determinadas temperaturas y por lo tanto nuestra respuesta no puede ser rápida. Podemos estar hablando de 18 o 24 horas en el caso de un E. coli, pero podemos estar hablando de hasta 10 días en el caso de una legionela. Y en el caso de los virus, si solamente vamos a ir a ver el virus como material genético, podemos estar hablando de un día, pero como queramos saber si es infectivo y utilicemos cultivos celulares, podemos estar hablando de varias semanas, ¿vale? En el laboratorio aplicamos todas estas normas y al aplicar todas estas normas pues se hacen cosas rutinarias, habituales. Lo normal es la técnica de cultivo, todas estas normas van referidas a técnicas de cultivo, excepto lo que había relacionado con virus, donde ya hay incursión molecular. En legionela también hay incursión molecular, ya hay norma también para realizar legionela por qPCR. Pero lo habitual en el laboratorio es esto, llegan las muestras, se filtran, nosotros alimentamos, entre comillas, al microorganismo dándole un medio de cultivo que le gusta, eso hace que me desestreso si vengo de un medio en el que pues estaba clorado, etcétera, eso me perjudica, me desestreso, me alimento, crezco, reproduzco y me voy superponiendo uno encima de otro hasta terminar siendo un punto de un color determinado en una placa. Y eso es lo que al final nos lleva a decir nuestro resultado. El microorganismo como vivo pues tiene sus tendencias, aunque nos cueste comprender. Es decir, esto no es química que pongo 2 y saco 2. Esto es que igual que los humanos se agregan por afinidad, los microorganismos no se separan y se sitúan en las muestras de manera homogénea a lo largo de toda ella. Esto nos lleva a un problema y el problema es que cuando los recuentos son muy bajos y desgraciadamente las legislaciones van hacia recuentos muy bajos, es muy difícil que tú repitas una muestra y tu resultado pueda ser ni siquiera comparable. Estamos hablando de que los microorganismos se distribuyen por una distribución de Poisson y que por lo tanto hasta que no lleguemos aproximadamente a 20 no tendríamos que estar utilizando estadística fiable, ¿vale? Todos los reales decretos que están yendo a 0, a 10 o a 100
pues nos llevan a algunos problemas de interpretación a la hora del laboratorio. ¿Queremos eliminar la técnica de cultivo? Yo firmo ya. Llevo 30 años en esto, nos hemos metido en todos los proyectos posibles para poder hacer técnicas rápidas. Nos ha llevado descalabros brutales con ENAC, porque lo que no está en norma es difícil conseguir acreditar. Entonces, ahí vamos. Pero la alternativa y los futuros están en lo que hemos llamado ómicas, ¿vale? Porque todas estas ciencias acaban en ómica. Depende de lo que queramos o la información que queramos obtener, nos iremos hacia una u otra. Estamos hablando de que queremos detectar material genético. Habíamos dicho que la bacteria o el microorganismo, porque estamos yéndonos ya hacia organismos como puedan ser nemátodos y no microorganismos como puedan ser bacterias. Entonces, en realidad, todos ellos, si deben de crecer y alimentarse, o detectamos algo en su crecimiento, lo cual nos llevará a detectar proteínas o enzimas determinadas de expresión, o detectamos algo en su reproducción, lo cual nos llevará a detectar material genético, o bien DNA o bien RNA. Por lo tanto, si quiero saber lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir o lo que es posible que ocurra, pues me iré hacia alguna de estas ómicas desarrolladas en técnica de laboratorio. Que la pandemia nos ha traído malas cosas, pero a nivel microbiológico nos ha traído algo muy bueno. Y es que ahora todo el mundo sabe lo que es una PCR. Es más, pues yo diría que el 99% de los laboratorios tienen un equipo para hacer PCR y que no lo tengan hasta en casa. Es algo increíble la evolución que ha hecho la técnica molecular. Entonces, la mayoría de nuestros métodos se van hacia esas técnicas. La microbiología molecular destinada o dedicada solo al material genético tiene el hándicap de que todo lo que detectas no sabes si proviene de una célula intacta o no. No voy a hablar de células vivas y no vivas porque me parece una mala catalogación de la microbiología. Voy a hablar de células intactas, por lo tanto metabólicamente activas, y que o no intacta su membrana, lo que le llevará a que metabólicamente no sea activa. Cuando detectamos, por ejemplo, proteínas o enzimas, estamos yendo a actividad. Cuando detectamos material genético, estamos yendo al interior. Por lo tanto, estamos destruyendo la célula y no sabemos si proviene de una activa o no. Pero ahora ya hay mecanismos, ya hace tiempo que existen, pero para mí poco pulidos y poco llevados al día a día. Ahora cada vez más esas técnicas se establecen para que tú puedas decir si la célula al menos es viable o no, o procede ese material genético de una célula viable o no. Por lo tanto, podemos estar hablando de métodos microscópicos. Si nos vamos a la parte rápida, me olvido de la parte tradicional, que hay que cumplirla sí o sí por norma. Podemos ir a hablar de métodos enzimáticos, que estamos hablando de 18 horas aproximadamente en lugar de 24. Alguno hay por 12 horas. Estamos hablando de métodos de qPCR, donde en un mismo día puedes tener resultados en una misma mañana. Estamos hablando de métodos microscópicos, donde tú puedes hibridar o hacer que la célula que tú quieres ver cambie de color mediante una sonda que tú metes específicamente. Eso es inmediato. Te cuesta un par de horas la hibridación y poco más. Estamos hablando de métodos de qPCR con PMA, por ejemplo, que es lo que os digo de que nos puede llevar a ver viabilidad. Pero la última revolución es que estamos hablando de secuenciación. Ahora ya prácticamente, cuando tú en algún foro de microbiología dices algo, todos van a secuenciar. Dentro de nada tendremos secuenciadores, igual que tenemos equipos de qPCR. Es algo brutal. Antes secuenciar tarda días o incluso semanas, o incluso hay genomas que no están ni secuenciados todavía. Pero ahora secuenciar es una cosa brutal. Secuenciar lo que nos lleva es a destruir todo lo que existe en la muestra y a agrupar por homología a los microorganismos según esa parte de material genético que he destruido. Esto nos lleva a hablar de abundancias relativas con respecto al total dentro de la muestra, ¿vale? No hay que perder de vista que cada una de estas técnicas nos lleva a expresarnos en unas unidades distintas. Por lo tanto, cuidado, porque las legislaciones nos llevan a expresar unidades de UFC, unidad formadora de colonia, y no a este tipo de unidades como unidades genómicas, si estuviésemos hablando de métodos moleculares, o cantidades en porcentaje de triptófano o de cualquier otro enzima, betaglucuronidasa, etcétera, enzimas específicos de un microorganismo. Y lo más es que podemos irnos a identificaciones directas, ¿vale? Donde tú todo lo que te crece en una placa
te vas directamente a un Malditoff, que es el equipo último que veis aquí, donde te dice directamente lo que es. Ya no es una abundancia relativa ni es nada, es que te dice exactamente cómo se llama el microorganismo que has introducido. Por lo tanto, y a modo de conclusión, tenemos una necesidad, los clientes tienen una necesidad y por lo tanto los laboratorios tenemos la necesidad de dar ese servicio. Es la última pata de ese Real Decreto, de esa directiva, de esa normativa que al final hay que aplicar. Necesitamos técnicas no dependientes de cultivo. El cliente quiere mantener las instalaciones bajo control y debe, pero además quiere y debe adelantarse al riesgo. Da gusto trabajar con clientes donde lo que dicen es déjame la norma y dime qué puedo hacer para que ese riesgo no esté en la calle. Más alerta y menos alarma es lo que a mí me gusta decir en microbiología, porque la alarma es fácil y además produce pánico. Y la gente en situaciones de pánico creo que no se desarrolla de la manera habitual o no piensa de la forma en la que debería pensar. Y el último eslabón es la monitorización en continuo, que ya existe en algunos casos y en algunas técnicas, pero que todavía para mí necesita perfeccionar mucho. Perfeccionemos primero las técnicas para llegar a esos límites o a dar ese servicio de adelantarse al riesgo, y monitorizar ahora es fácil. Hay muchísimos expertos que esto lo tienen ya al dedillo, cosa que debe de ser en otra área y ya fuera de lo que es microbiología. Nosotros hemos desarrollado APPs pues porque el cliente lo demanda y porque evidentemente debe tener el aviso conmigo. No hay que generar alarmas ni ser hipocondríacos. Llevo conmigo todo lo que está pasando, no, pero sí que facilitar la labor a la hora de conseguir esos resultados. Y hasta aquí creo que he cumplido horario, más o menos. Muchas gracias. Hasta aquí lo que quería comentaros.